Bueno, ya damos inicio al webinar. Bienvenidos el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y su participación. Y vamos a comenzar esta actividad que la va a dirigir o la va a dictar el ingeniero Sergio Caicedo. Y bueno, nos gustaría en primer lugar pues darles la bienvenida y también de parte del equipo de UPC Global que está acá el día de hoy, pues darles la cordial bienvenida. Nos acompaña el ingeniero Henry Kumare, que es el presidente de la empresa de UPC Global. Está también Alberto Porras desde México. Se encuentra Fauner Romero desde la sede de Colombia. Y del equipo de Venezuela están Ana Granadillos, está Diego Prieto y Andrés también por acá con nosotros. Sean todos bienvenidos y bueno, vamos a comenzar con el tema que les traemos el día de hoy, que es Ecometer para la estimación del índice de productividad en pozos de gas lift intermitente, a cargo del ingeniero Sergio Caicedo. El ingeniero Sergio posee una licenciatura en Física e Informática de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, así también como una maestría en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Texas en Austin, y tiene 27 años de experiencia como especialista en levantamiento artificial, productividad de pozos y desarrollo de software aplicado a la producción de petróleo. También se ha desempeñado como instructor en producción de petróleo, donde ha tenido la oportunidad de capacitar a más de 700 ingenieros en las industrias o en las distintas empresas donde ha trabajado. Ha publicado alrededor de 30 documentos técnicos y ha trabajado como especialista en levantamiento artificial en Venezuela, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. También recibió el premio de la SPE de Middle East Production and Operations en el año 2015 por sus contribuciones técnicas en el levantamiento artificial. El contenido que vamos a desarrollar el día de hoy con Sergio, que como pueden ver pues tiene una vasta experiencia, es el siguiente. Vamos a hablar un poco acerca de una introducción con respecto al método, a lo que es gas lift intermitente. Vamos a hablar un poco del pistón convencional, la presión de fondo fluyente dinámica, las ecuaciones que rigen este proceso, cómo calcular el índice de productividad usando pruebas de producción y usando el equipo Ecometer. Antes de iniciar con el ingeniero Sergio, nos gustaría hacerles una pequeña presentación, hablarles un poco acerca de UPC Global, de quiénes somos, y para ello nos va a acompañar Ana Granadillo desde Venezuela con esta breve introducción. Buenos días. Muy buenos días, Ana. Bienvenida. Gracias, Merlimar. Buenos días a todos. Me corresponde presentar a la organización quiénes somos, es decir, UPC Global, expertos en sistemas de levantamiento artificial. Somos una empresa líder en consultoría, aportamos soluciones estratégicas en área de levantamiento artificial y optimización de la producción. Estamos dedicados al suministro de software, hardware, además de capacitaciones para analizar, así como optimizar el rendimiento de pozos de crudo y de gas. Nuestra misión está enfocada en satisfacer a nuestros clientes, aportando soluciones integrales para el sector petrolero e industrial, garantizando alianzas exclusivas con empresas líderes en tecnología, ofreciendo calidad de servicio soportada en un equipo calificado de especialistas en cada área. Nuestra visión principal es consolidarnos como líder en el ámbito de la producción petrolera a nivel mundial, garantizando siempre la seguridad y salud laboral de nuestros colaboradores. Nuestro impacto en el mercado, es decir, tenemos 20 años en la industria petrolera, 4 bases operativas en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Colombia. También es importante mencionar que ya acá en Venezuela tenemos 2 bases operativas, ¿no? Tenemos negocio en más de 40 países y contamos con representaciones exclusivas a nivel de Latinoamérica. Más adelante les voy a comentar acerca de las representaciones exclusivas. Nuestros servicios, tal como mencioné,
parte de nuestras representaciones exclusivas es con Ecometer. Realizamos lo que es la adquisición de información en campo, es decir, la toma de registros a pozos con el equipo Ecometer. Estos registros nos permiten realizar un análisis y optimización de sus campos petroleros, así como la elaboración de planes de producción. Parte de nuestros servicios son las capacitaciones especializadas en los diferentes métodos de sistema de levantamiento artificial, así como nuestras capacitaciones en el área de Ecometer y todos los software que utilizamos para lo que es el análisis y optimización de pozos petroleros. Otro servicio que le brindamos a la industria petrolera es la telemetría automatización. Allí le podemos automatizar su campo petrolero adicionalmente, suministrando equipos que permitan realizar toda la automatización, así como los software especializados. Nuestros clientes a nivel mundial los podemos ver allí, inclusive, bueno, parte de nuestros participantes del webinar también son los clientes que manejamos a nivel de 40 países, más de 40 países, las alianzas exclusivas con las que contamos, específicamente para Latinoamérica, Ecometer Company, Cipher Technology, entre otras que podemos ver. Buenas, entonces... bueno, lo dejo con Sergio para continuar con el webinar del día de hoy. De verdad que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Bueno, vamos a comenzar ya la parte técnica de este seminario. Entonces, para un método de producción continua, sea flujo natural, levantamiento artificial por gas continuo, bombeo electrosumergible, bombeo de caída progresiva, bombeo mecánico convencional y jet, el índice de productividad se calcula a partir de los datos de presión estática, la presión de yacimiento constante, la presión de fondo fluyente, que normalmente es constante, el caudal de producción, que es medido en la prueba. Sin embargo, los pozos de la presión de fondo fluyente es un valor variable que depende del tiempo y cambia continuamente. Y son cambios muy grandes. Esta variación permanente requiere un análisis especial, que es lo que vamos a ver en este momento, para evitar prácticas que no sean, que he visto durante muchos años en el campo, para cuando la gente está operando un pozo de gas intermitente. Esta variación permanente se refleja en los registros o discos de presión en cabezal, donde se destaca la esencia transitoria de este método de levantamiento por gas intermitente. Se pueden apreciar los procesos asociados, que son formación del tapón, con la presurización del revestidor, casing. Se puede ver ascenso o desplazamiento del tapón con la despresurización del revestidor, y se puede notar la producción cíclica con un periodo definido o tiempo de ciclo. Estamos hablando órdenes de magnitud de 20, que son muy cortos, hasta 80 minutos, 120 minutos, pero normalmente es muy difícil ver un intermitente en un rango fuera de que les acabo de mencionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta charla es aclarar una confusión que existe entre los pozos de gas lift intermitente y los pozos con pistón convencional. Los pozos de gas lift intermitente son pozos de petróleo con presión de yacimiento baja que producen el gas asociado que está en el petróleo, tienen una empacadura de fondo, utilizan un gas externo, pueden utilizar un pistón, es algo opcional, y podrían utilizar un controlador que es opcional en la línea de gas. Mientras que el pistón convencional generalmente son pozos de gas que acumulan líquidos, ya sea agua o sean condensados. No tiene empacadura de fondo, no hay gas externo, en ese sentido se podría decir que casi que es un flujo natural, porque no utiliza energía ni bombas ni nada, sencillamente
utiliza un pistón corto que es de unos 30 centímetros, un pie, que se requiere para asegurar el desplazamiento de este líquido que se acumula y que nos va a producir el gas. Y tiene un controlador que es requerido, no es opcional, lo necesito en la línea de flujo. Vamos a ver estas dos completaciones en este caso. La del lado derecho, izquierdo del pistón convencional, observen que no hay empacadura en el fondo, que hay un pistón usualmente de unos 30 centímetros, un pie de longitud, tiene un lubricador en superficie. Hay un controlador que se encuentra en la línea de flujo, en la línea de producción. No hay inyección de gas externa. ¿Ok? En el gas lift intermitente tenemos una línea de inyección de gas. Se tiene una válvula piloto en el fondo, en el mandril. Hay una empacadura de fondo. Estamos hablando de pozos de petróleo, mientras que estos son pozos de gas que estamos hablando de relaciones gas líquido de 5.000 pies cúbicos por barril o más altas, mientras que aquí estamos hablando de 500 pies cúbicos por barril hasta 1.500, dependiendo si hay una capa de gas o no, pero son dos escenarios bastante diferentes. Hay un gas externo, se puede tener un controlador en la línea de gas que es opcional. Cuando utilizamos este controlador opcional en la línea de gas, esto es un asunto de un curso de gas lift intermitente que yo explico en detalle, pero de lo que vamos a hablar ahorita, en este momento, es la etapa de acumulación y cómo calcular un índice de productividad en estos procesos. Cuando uno ve los registros de presión en cabezal, de la derecha es un levantamiento artificial con gas intermitente, es decir, estoy inyectando gas. El de la izquierda es un pistón convencional, levantamiento con pistón metálico convencional. Aunque son parecidos, realmente son bastante diferentes. Primero que todo, los niveles de presión de revestidor en gas lift intermitente, estamos hablando 800, 1200 libras. Aquí se ve la presión de apertura y cierre, que se controla con la válvula piloto que está en el subsuelo. Y aquí se ve la línea, lo que pasa en la línea de flujo cuando estamos en etapa de acumulación. No hay fluido en la superficie. Se ve, cuando llegan los taponazos, se ve una variación muy fuerte de la presión de cabezal, mientras que en el pistón convencional se ve que la etapa de acumulación acumula presión tanto la tubería como el revestidor. Y los dos se comprimen muy parecidos, hay una pequeña diferencia de presión entre ellos. Los dos siguen el mismo patrón, prácticamente. ¿Okay? Cuando tenemos un patrón operacional en cualquiera de los métodos, esto solo significa que el equipo no tiene fallas. Sin embargo, todavía faltan ciertas cosas, ¿no? Que yo tenga un patrón de operación normal no significa que es un patrón de operación optimizado. Un ejemplo de esto sería los carros de Fórmula 1. Una cosa es que el carro de Fórmula 1 esté operativo y otra cosa es que esté puesto a punto para la carrera. Hay que hacerle muchos ajustes para tener el carro en posición óptima para carrera, lo mismo pasa acá. Sergio, permíteme un momento. ¿Podrías verificar que me reportan acá en el audio que escuchan algo de eco? ¿Podrías verificar un momento, por favor? Ahí escuchan eco. Están reportando un eco. A ver cuáles son las ecuaciones que rigen la etapa de acumulación, que es donde podemos, durante la etapa de acumulación es que podemos hacer las medidas del índice de productividad. En el caso de gas lift intermitente normal, que tenemos empacadura de fondo, tenemos la profundidad de la válvula, tenemos la profundidad de perforaciones y la longitud del tapón. Observen que la longitud del tapón se mide desde la válvula operadora porque es lo que yo puedo levantar. En el caso de cámara de pistón convencional, se acumula tapón en el anular y en la tubería. Los niveles no son iguales porque
las presiones en cabezal no son las mismas, ya que la cantidad de gas que se acumula en gas es diferente que la que se acumula en la tubería. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a empezar vamos a escribir primero el caso de intermitente normal. No es tema de este, aunque se puede hacer, no voy a ir en el detalle tan grande como en el de intermitente, como en el pistón convencional. ¿Ok? Entonces, durante la etapa de acumulación, la presión de yacimiento, por supuesto la puedo medir con una columna estática, tendría dado por esto, y la presión de fondo va cambiando porque a medida que cambia la longitud de la columna acumulada de la tubería, que puede cambiar de la etapa inicial de 0, 10 pies hasta 1000 pies, los cambios son muy grandes. Esencialmente, lo que está pasando es que durante la acumulación del tapón, lo que se acumula en el tapón es lo que me aporta el yacimiento. Aquí tenemos volumen acumulado en el tapón por unidad de tiempo, y aquí vemos lo que me aporta el yacimiento, que sería, en este caso, como son pozos agotados, sería el caudal predicho por la ecuación de Vogel, donde el alfa podemos ponerlo 0.2 es lo recomendado por Vogel, pero cuando tenemos altas relaciones gas-líquido podríamos hablar de que el alfa sea 0. Entonces lo dejo como un parámetro ajustable. La columna acumulada, cuando uno integra estas ecuaciones, lleva una expresión un poco larga que está aquí, donde se observa que hay un poco de términos que, digamos, son constantes. Y máximo es la columna máxima, que prácticamente es una cosa estática. Y vemos que el tiempo está gobernado por una parte en una exponencial, que es E a la menos 5.615, índice de productividad, por el gradiente del fluido, por el tiempo de acumulación entre el área de la tubería. Entonces, la dinámica de la acumulación durante la etapa de acumulación viene dado por esto, que hay un signo menos, no se alcanza a ver, pero hay un signo menos. Esto me permite ver cómo restaura la columna en el tiempo. Esto sería el modelo teórico. Ahora, esto es muy importante porque una vez que yo tengo cómo se acumula en el tiempo, puedo calcular cuál es el momento donde es el tiempo de acumulación que me conviene más, que va a maximizar la producción. Por cierto, no es el tiempo, no es la columna máxima. No hay una expresión exacta, y determinar este tiempo es parte de un curso de gas lift intermitente detallado. Por eso es que le digo que una cosa es que intermite y otra es que está intermitando de manera óptima, maximizando producción. Entonces, en este lado vemos, está la producción, está en azul, por cierto, y el rojo es la columna. En la columna estamos hablando de que llegamos hasta 1000 pies y las producciones estamos hablando que son 60, 150 barriles, cosas así, dependiendo del pozo. Las ecuaciones que usualmente se usan en flujo continuo, está la primera, que es para pozos cuando está produciendo por encima del punto de burujeo. La segunda que está aquí, que es para cuando estamos en Vogel, que estamos por debajo de burujeo, y esta que está aquí, que estamos en un yacimiento que está por encima de burujeo, pero la presión de fondo estable está por debajo de burujeo. Sin embargo, nosotros tenemos una variación en el tiempo, entonces no podemos hablar de una presión de fondo constante. Y si vamos a hablar de una presión de fondo promedio, vamos a tener que sacarle el promedio de esta función, y la integral que me da el valor del promedio es más complicada que la ecuación que vivimos. Entonces es más fácil cambiar de paradigma y ver cómo calculamos. Es decir, yo no puedo usar esto, ni puedo usar esto, ni puedo usar esto, que es lo que usan los programas como Prosper, Webflow, todo Pipesync, esas ecuaciones están bien cuando estamos en un método de régimen permanente estable como cualquiera de los que mencioné al principio. Pero no podemos usar esas ecuaciones en gas lift intermitente, por la razón evidente que está viendo en esta lámina. Cuando las ecuaciones las escribo en términos de IP,
Entonces, puedo calcular el IP mediante esta ecuación, donde aparece el área de la tubería, el gradiente de fluido, el tiempo de acumulación, la columna máxima medida desde la válvula, la columna acumulada, que no es lo mismo que la máxima, la columna inicial durante el proceso de acumulación, la presión de yacimiento. Entonces la pregunta es, ¿de dónde yo saco la columna máxima, la columna acumulada, la columna inicial y el tiempo de acumulación? Esto se puede hacer, o bien lo estimo con pruebas de producción y un registro fluyente, o lo hago con el comité, una de esas dos. No hay otra alternativa, pero la ecuación es esta. Y hay otra cosa que tengo que pensar ahora, cuando estoy pensando en esto, tengo que cambiar el paradigma, ya no pienso en producciones, pienso en columnas y tiempos de acumulación de columnas. Se cambia por completo el paradigma que estoy acostumbrado a utilizar en otros métodos de producción. Entonces, si lo hago con una prueba de producción, tengo que tomarla y tengo que registrar el tiempo de ciclo. Si yo no tomo y registro en la base de datos, a veces está anotado por ahí, los tiempos de ciclo, estoy a ciegas un poquito en intermitente. Con el tiempo de ciclo puedo calcular los ciclos al día, puedo calcular los volúmenes. Si digamos que el tiempo de ciclo es 1 hora, son 24 ciclos al día, divido mi producción entre 24, eso sería la producción por ciclo en superficie. Eso lo puedo llevar un equivalente de columna que lleva a superficie. Sin embargo, el talón de aquí va a ser el resbalamiento, tengo que ver cómo mide el resbalamiento y recordar siempre que esto no es una columna estática. Cuando hay una manera de hacer esto con registros de PLT, que es correr un registro de presión, temperatura, pero la manera de que se ejecuta este registro no tiene nada que ver con la manera que uno hace un registro de PLT para gas lift continuo. En absoluto, es completamente diferente y con estas cosas puedo determinar resbalamiento y esto, pero claro, estoy hablando de un registro de PLT que cuesta dinero, tengo que bajar la herramienta, etcétera, etcétera. Que la pregunta entonces ahora, ¿cómo lo haríamos con cuando tengo el ecometer? Tengo que medir el ecometer y utilizarlo con el mismo propósito, medir el tiempo de ciclo, el tiempo de acumulación, la columna máxima estática, medidas de la válvula, la columna acumulada, medidas de la válvula y la columna inicial. Puedo medir directamente el resbalamiento y puedo, una vez que tengo esto, tengo el tiempo de formación de columna, puedo hacer mis cálculos y realmente puedo determinar cuál va a ser el tiempo óptimo que maximiza la producción de líquido. Cuando uso el ecometer, ¿qué voy a hacer? La idea es que voy a tener que tomar varios registros para estudiar el proceso de acumulación de la columna y voy a tener que hacer el registro de nivel por tubería, porque es una columna. En el casing, si yo hago el registro de acústico por el casing, lo que lo uso es con otros motivos para determinar si hay huecos en tubería, válvulas abiertas, etcétera. Pero para el cálculo del índice de propiedad es obligatorio que tenga que tomar mi registro acústico por tubería. Tengo que hacerlo así. Y lo tengo que hacer no una vez, lo tengo que hacer con estos niveles, los tengo que hacer cada minuto, cada 5 minutos durante la etapa de acumulación. No hay que cerrar el pozo, hay que tomarlo con su acumulación normal. No tiene nada que ver con el registro de build-up que se hace en el anular cuando estoy determinando niveles anulares, es otra cosa. Esto me va a permitir determinar columnas en función del tiempo, que es lo que yo requiero. Esto lo puedo hacer de manera manual durante la etapa de acumulación y teniendo en cuenta que los tiempos de acumulación varían en campo, yo los conozco en mi pozo y eso me va a decir cuántas medidas voy a tener que tomar. Lo puedo hacer manualmente, tomar estos niveles, o puedo utilizar la facilidad que trae el PWM para el Pressure Transient Test Acquisition, que es para los registros de build-up, para medir permeabilidades, pero
con varios detallitos, ¿no? Primero, que no voy a cerrar el pozo. Cuando uno hace un build-up para medir permeabilidad de daño, uno debe cerrar el pozo y eso no lo vamos a hacer en este caso. Y solamente durante la etapa de acumulación no hace falta hacer unos registros de 2 horas, 5 horas o hasta días, no, es durante la etapa de acumulación nada más. Se puede hacer durante 2 ciclos para tener repetibilidad, pero es mucho más sencillo y va a consumir muchísimo menos tiempo. Entonces, esta facilidad la trae el TWM. Les muestro la pantalla donde esto se hace. No es de mi interés para este objetivo tomar, le pueden meter los datos, pero no vamos a calcular esto. Es para mostrarles en qué pantalla se encuentra esta facilidad o lo pueden hacer manualmente. Programan cada cuánto van a hacer la toma de niveles y eventualmente la salida que uno va a tener es la profundidad de los niveles y la columna sería el opuesto, el complemento de esto, la profundidad de la válvula menos la profundidad del nivel me daría la columna que tengo en el tiempo. Esa es la manera de hacerlo con el ecometer. En el caso de pistón convencional, el ecometer es muy utilizado para esto, pero lo utiliza mucho es para hacer ¿cómo se llama? El seguimiento de la velocidad de caída del tapón, cuánto gas está ahí en el casing, pero no se está utilizando todavía para los cálculos de índice de productividad. Las ecuaciones para la acumulación de líquido en tubería y en anular son un poquito más complicadas porque tenemos un par de ecuaciones diferenciales que están acopladas por una condición de fondo. Pero la idea se mantiene, es la misma. Tengo que medir el nivel en el tiempo durante la etapa de acumulación en ambos casos, tanto para casing, entonces tendría la comuna acumulada en el revestidor, la comuna inicial en el revestidor, la comuna acumulada en la tubería, la comuna inicial en la tubería. Y se está midiendo directamente. Cuando usamos el ecometer para pistón convencional, les recuerdo que actualmente lo que hace muy bien es el tracking de la posición del pistón en la subida y en la bajada, y hace un tracking de la presión de cabezal, de tubería y revestidor. Pero no se está utilizando para hacer un cálculo de índice de productividad ni de columnas acumuladas. Es un cálculo adicional que hay que hacer, que lo discuto un poquito cuando doy el curso de intermitente. Las ecuaciones son equivalentes, pero son diferentes. ¿Qué experiencia de campo se ha tenido con el ecometer? Bueno, se han tomado registros acústicos en tubería y en el revestidor, se han hecho ajustes de inyección para evitar el venteo. El venteo es la condición donde la válvula piloto está abierta y el tapón ya llegó al separador, o sea, no se está desperdiciando gas, está prácticamente circulando gas y eso no es una condición no deseada. Y se han verificado el punto de inyección y se han verificado válvulas. Pero lo que queremos hacer ahorita, recuerden, es la medición del IP, que sería un servicio adicional. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones de todo esto? Bueno, el ecometer produce un excelente hardware y software para el seguimiento de los pozos de intermitente y pistón convencional. Se puede utilizar, el ecometer se puede utilizar para optimizar estos pozos cuando se tiene una comprensión clara de estos métodos de levantamiento artificial e intermitente. Cuando esto no está claro, se tienden a realizar prácticas que no son eficientes. Entonces hay que tener el ecometer y tener la pericia adecuada. Por lo tanto, el intermitente y el pistón convencional se aplican ampliamente en todo el mundo, pero se malinterpretan, se sobresimplifican demasiado y las ecuaciones correspondientes no se conocen o no se utilizan. Entonces hay que hacer las cosas con cuidado, utilizar las ecuaciones que son. Y bueno, existen muchas oportunidades potenciales inadvertidas para el aumento de producción de estos pozos a la espera de ser identificadas por expertos en el levantamiento por gas intermitente. Aquí les dejo una referencia. Tengo un paper que escribí en el 2001 que presenté en la PEC en Argentina, donde se explican estas ecuaciones de cálculo del índice de productividad en casos inclusive más complicados y se habla un poquito inclusive del pistón convencional. Está el paper de James Lee, James McCoy
¿cómo se llama? Rowland, que es la medida de usando el ecomite para hacer el seguimiento en un pistón convencional, pero no es del pistón lo que se llama intermitente asistido por pistón, que fue el que yo principalmente les hablé. ¿Qué podemos hacer por ustedes en gas intermitente? Además de los servicios de bombeo, balancín, BCP, BES, podemos darle servicios en registro de campo de optimización en gas intermitente y pistón convencional. Personal calificado para consultoría de operaciones de campo, cursos de entrenamiento con certificación internacional, cursos in company y cursos abiertos, y también lo podemos asistir a la selección de pozos candidatos a gas lift intermitente. Bueno, nos pueden contactar en estos números y a este email a nuestra oficina en Estados Unidos, México, Colombia y en Venezuela. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Si tienen preguntas, estamos a la disposición para escucharlas. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Por acá tengo una consulta de parte de Egner. Él pedía, por favor, aclarar en la lámina donde presentabas la ecuación recomendada para el IP. El argumento del logaritmo es igual en el numerador y denominador. Él tenía esa duda, ¿no? Quería aclarar allí. ¿Esta de acá? Sí. Será esta que está. Ya te digo cuál es la que está aquí. En la del cálculo del IP. Creo que es la que mostrabas. No, la que tiene numerador y denominador, la exponencial, es esta que está aquí. Ok, esta viene porque en esta ecuación se pone la condición de repetibilidad. ¿Ok? Es decir, que la columna inicial es el resbalamiento del ciclo anterior, eso es lo que está pasando. Eso está explicado muy bien en el paper que puse al final. Esencialmente es integrar estas ecuaciones en los límites de integración de 0 a tiempo de acumulación, poner las condiciones de borde y resolver, que es un poquito, ¿cómo se llama? Requiere un poquito de álgebra. Ok, me gustaría preguntarle a Egner si me está escuchando, si se responde tu pregunta o tienes alguna inquietud adicional. Puedes abrir el micrófono, Egner. Aquí a ver, activar el micrófono. No, creo que él no puede responder. Mientras Egner se comunica, acá hay otra persona, está Miguel Ángel González. Pregunta cómo calculó el resbalamiento. Ya va, ya va. La pregunta tiene dos respuestas. ¿Cómo la calculo con el ecomíter o cómo la calculo cuando haces un registro? No, lo voy a responder con el ecomíter. ¿Qué es el resbalamiento? El resbalamiento sencillamente es lo siguiente. Si yo sé qué columna es la inicial, yo sé que la columna al momento de abrir la válvula es de 1000 pies. ¿Ok? Ahora les explico el proceso más o menos. Si yo sé que tengo, vamos a decir que el tiempo de ciclo, para hacer la aritmética sencilla, es 1 hora. Y vamos a decir que son 240 barriles al día o 120 barriles al día. Tenemos 120 barriles al día en un tanque, significa a 24, y tengo un ciclo de 1 hora, son 120 barriles entre 24 ciclos. Significa que cada barril es de cada ciclo puso en superficie medio barril. Entonces ese medio barril lo tengo que transformar en columna, hacer las correcciones, porque esa es una columna sin gas, hacer la corrección de la columna con gas y comparar la columna que me llegó versus la columna inicial. Si la columna inicial era de 1000 pies y tenía 20% de gas, significa que era realmente 800 pies de líquido. Y de esos 800 pies, sabiendo cuándo me llegó arriba, vamos a decir que arriba me llegaron 600 pies de líquido, pues ya yo sé cuánto se quedó en la tubería. ¿Ok? ¿Está claro? Vale. Ok. Mira, me dice Ebner que él se refería a la lámina anterior. Sí, por acá José Ángel dice que excelente respuesta. También pregunta Miguel Ángel si podrías recomendarle alguna bibliografía sobre el tema de resbalamiento.
Te voy a te voy a dar una respuesta un poco más larga. Lo primero que te voy a responder es que hay una norma API que se escribió, que la escribió mi ex compañero de oficina, que era Lee Hernández. Sin embargo, yo estaba en la reunión de la API cuando presenté las ecuaciones intermitentes, porque hasta esta reunión fue en el 2001. Hasta el año 2001 la API no había considerado necesario escribir una norma sobre el eje intermitente. Después de mi presentación, que se dieron cuenta que las cosas no son como creen, por desconocimiento, se mandó a escribir una norma y esa norma la escribió el personal de PDVSA Internet, principalmente Ali Hernández. Me dio para que comentara y viera las revisiones. Esa es una referencia. La otra, te recomiendo que busques los papers de Ali y mis papers. No sé qué otras cosas hay, puedes leerte las cosas que ha escrito Comité al respecto, pero yo no he conseguido algo que te hable del cálculo de índice de productividad, que si lo revisas, donde está en el paper mío. Y en la norma API está el caso, pero el caso que pone Ali en la norma API es para no tener una ecuación tan complicada como esta. Él hizo una para, él integró, él integra es la ecuación de IP con alfa igual a 1, que sería que Q es igual a IP por presión de yacimiento por presión de fondo. Yo hice la generalización porque los pozos intermitentes normalmente están asociados a yacimientos que están por debajo de la presión de yacimiento. Entonces, la ecuación, aunque está bien integrada, no se aplica. Entonces, por eso es que yo hice ese trabajo. Sergio, podríamos entonces, cuando nosotros enviamos la grabación, podríamos enviar algunas de esas referencias si están disponibles. Una de ellas está al final de la, Okay. es la que puse en la presentación al final, que es esta que está aquí. Ok, retomando lo de Egner, si pudieras ir a la lámina de IP, ahí es donde él hace su consulta. Este es el número de CP, por cierto. Excelente. Okay. Sí, para no dejar del cálculo ¿cuál? del... Esta. Ahí, sí, ¿Cuál es la bueno. pregunta? Él preguntaba lo de los argumentos, ya te voy a hacer la pregunta, déjame validar si es esa, porque Egner no puede hablar por el micrófono. Él dice, por favor aclarar, de la ecuación recomendada para el IP, el argumento del logaritmo es igual en el numerador y denominador. Oh, Dios mío, hay un error de tipeo. Ay, no. Debe ser, hay un error de tipeo. Si hay un error de tipeo. Ok. De todas maneras lo vas a ver en el paper. Aquí bueno, cuando posteemos vamos a postearla. Sí, ahí, esto debe ser, creo que en el denominador vaya 0 en la primera parte. Aquí. Es un error de tipeo. Ya te digo cuál es. Porque esa es despejando esta que está aquí. Casi seguro que es un Y0. Aquí es posiblemente falta, es un Y0 aquí, casi seguro, ¿no? Ya, tendré que ver el paper para responder, pero si me das un 30 segundos, lo busco ya. A ver si está esto aquí. No sé si lo tengo aquí a la mano. Estará acá. No tengo el paper a la mano aquí. Bueno, podemos... Ok. Tendría que buscarlo con un poquito más de Argentina ya. Ay, no tengo. ¿Alguna otra pregunta? Mientras puedes hacer la pregunta o algo acá. Ok, pregunta Gabriel, o Gav, perdón, Gav. Dice, buen día. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice sobresimplificar? ¿Cuando está mal diseñado el ABN? No, sobresimplificar es, por ejemplo, poner una presión de fondo promedio entre la apertura y la comuna inicial y la comuna final, obviar que tienes un intermitente, eso es sobresimplificar. Okay. Obviar la naturaleza
que no puedes obviar del sistema. Ok. Y obviar el tiempo de ciclo, todo eso. Vamos a ver si consigo y no lo tengo a la mano. Bueno, Sergio, para si hay alguien más que tenga alguna pregunta que quiera hacer en este momento y podemos, en dado caso, pues pasar la corrección de esa ecuación, ¿no? Para enviárselas a todo el equipo y especialmente Egner, gracias por la acotación. No me di cuenta que había un error tipeo. Sí, mira que se Mira que por pasó eso es por que varias manos. sí, por eso es que el que escribe no puede ser el que revisa, porque se te pasa Sí. Bueno, en este caso, si no hay alguna otra pregunta, igual nos pueden regalar unos ejercicios, pregunta Miguel Ángel González. regalar unos ejercicios. Aquí viene el error. Ok. Ok, y aquí es donde está el error. Ok. Este término no dice, vamos a ver si está bien escrito. Aquí dice Y0. Es decir, que el error, a ver, Abajo. aquí sí Abajo está es bien Giacom. escrito. Yacum, aquí Y más Y0, Y más Yacum, casi que es idéntico, pero así se está bien. Abajo es Jacum. Ya arriba es Y0. Gracias. Ahí. Voy arreglando una. Ok. Oh. Gracias por la. Sí, muchas gracias. Por la. Ya va que tengo un segundito. Ya. Bueno, pues sí nos gustaría para las personas, pueden a través de nuestros contactos, a través de nuestro correo, perfecto, Egner, excelente. Podemos a través de nuestros contactos de UPC Global, pueden escribirnos a sales@UPC Global. Nosotros podemos responder algunas inquietudes que hayan quedado pendientes. Y también recordarles que en nuestra página web ustedes pueden identificar cualquiera de los servicios que les podemos suministrar en lo que corresponde a levantamiento artificial y pueden conocer un poco más de lo que podemos brindar allí. Hay un curso que hace Sergio de gas lift intermitente específicamente para eso y pues quienes estén interesados nos pueden contactar, nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto podemos atenderles. Por cierto, como comentario final, esta ecuación la utiliza el programa, para los que conocen el programa ISIS que yo desarrollé cuando estaba en INTV, se llama Interactive Simulator of Intermittent Systems, y es lo que usa PDVSA desde el año 2000, o no antes, de 95, para la simulación, simulación de pozos de gas intermitente. Por ahí yo tengo yo desarrollé eso. Y esto es la ecuación que utiliza, no utiliza las anteriores, utiliza esto. Dame un segundo. Ok. Bueno, por acá preguntan acerca del curso, Sergio. Bueno, si es presencial en este momento, ¿es correcto? Sí, eso está listo para ver. Ok. Y ahí se Perfecto. hacen, yo cuando me preguntaban si tenía ejercicios, sí tengo bastantes ejercicios y el examen y todo, pero el detalle es que cuando uno hace un ejercicio de estos, tiene que tener el tutor al lado porque las interpretaciones son bien sui generis, ¿no? Y yo cuando hago el ejercicio le digo, bueno, vamos a probar estos datos y de repente hago a propósito una combinación de datos que la ecuación te manda un error. Y entonces, ¿qué está pasando? Hay que entender qué está pasando. Porque si no sabemos lo que estamos usando, entonces, usando la misma ecuación, y lo hago a propósito, cambiando un parámetro y les muestro lo importante de esta ecuación, la ecuación te da un error, pero grave. Dice, logaritmo de un número negativo no existe, no sé qué cosa, y se vuelve loca. Entonces, a pesar que te puedo dar ejercicios, pues, los puedo poner, postearlo para que lo hagas, pero no creo que te ayude mucho, porque
la parte de la mentoría, la aclaratoria es lo importante, no es la evaluación. Claro, en ese caso también para Miguel Ángel, que hacía la pregunta, pudiera hacerse también, como dices, a través de asesorías, porque, por ejemplo, la valoración de si el pozo puede ser candidato o no, de optimizarlo, eso puede hacerse a través de una consultoría contigo. Esa sería una Sí, alternativa también. Y allí, pues en esa transferencia de conocimiento, pues sí tendría mucho más sentido y mucho más valor los ejercicios que puedan desarrollar. De todas maneras, Miguel Ángel, igual te vamos a contactar pues para evaluar tus necesidades y saber de qué manera también podemos apoyar. Seguramente que habrá una forma en la cual pues vamos a poder brindarte ayuda y apoyo, que es la idea al final de todo, pues poder optimizar nuestros recursos. Bueno, yo creo que ya por el día de hoy terminamos la sesión. Queremos darles las gracias por su asistencia. Pregunta Ángel, por último Ángel, acá dice el número de la norma API de la que hacías mención. Ese facilita porque pones norma API, gas lift intermitente, nada más hay una. Y te sale, No hay sino perfecto. una. No Vale, sí, sí, bueno, no hay sino una. ok, igual pues si la tenemos antes, para cuando vayamos a enviar la grabación se las podemos hacer llegar. No nos queda más que darles las gracias por su participación. Gracias, Sergio, por tu tiempo y pues permitirnos transferir estos conocimientos. Y para todas las personas que quieran contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo. Y bueno, nos queda más que desearles un excelente día y estén atentos del próximo webinar que vamos a hacer en el mes de noviembre. Vamos a tener un webinar con Sergio también sumamente interesante y posteriormente también pues nuevas modalidades de entrenamiento que va a tener UPC Global para ustedes.